Las palabras de mi hijo cayeron como piedras sobre un cristal que ya tenía demasiadas grietas. Estábamos en su cocina, esa cocina moderna que yo había ayudado a pagar cuando él y su esposa compraron la casa. El olor a café recién hecho flotaba en el aire, mezclándose con algo amargo que no tenía nada que ver con la bebida. Me alegra que papá te haya engañado. Encontró a alguien mucho mejor que tú. Javier, mi hijo de 35 años, el niño que había llevado en mi vientre, al que había amamantado durante noches interminables, por quien había sacrificado sueños y ambiciones, me miraba con un desprecio que me dejó sin aliento. A su lado, su esposa Marta Torres observaba la escena con una sonrisa apenas disimulada, como quien disfruta de un espectáculo que ha estado esperando durante mucho tiempo. Pero antes de continuar, verifica si ya te has suscrito al canal, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando mi historia. Me gustaría mucho saber hasta dónde ha llegado. El silencio que siguió fue tan denso que podía tocarse. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro permaneció sereno. 60 años de vida me habían enseñado a ocultar el dolor cuando más me destrozaba por dentro. Tienes razón, hijo, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Vi cómo su expresión cambiaba por un instante, como si esperara lágrimas, súplicas, alguna reacción dramática que le confirmara el poder que sus palabras tenían sobre mí, pero no le di esa satisfacción. Me levanté de la silla, tomé mi bolso del respaldo y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Escuché la voz de Javier llamándome, quizás sorprendido de que me fuera tan pronto, pero no me detuve. Crucé el umbral y cerré la puerta detrás de mí con la suavidad de quien cierra un capítulo de su vida. El aire fresco de la tarde madrileña me golpeó el rostro mientras caminaba hacia mi coche. Solo entonces permití que una lágrima escapara, una sola, antes de secarla con el dorso de mi mano. No era momento de llorar, era momento de actuar. Me senté en el coche y saqué mi teléfono. Tenía un solo número en mente, una sola llamada que hacer. Marqué y esperé mientras el tono sonaba 1, 2, 3 veces. ¿Lucía? ¿Eres tú? La voz de mi hermana Elena, a quien no había llamado en más de 5 años por un distanciamiento absurdo que ahora me parecía insignificante, sonó sorprendida, pero cálida. Elena, necesito hablar contigo. ¿Puedo ir a tu casa? Por supuesto, siempre. Conduje durante 40 minutos hasta el municipio vecino donde vivía mi hermana. Durante el trayecto, las palabras de Javier se repetían en mi mente como un eco que no cesaba. Alguien mucho mejor que tú. ¿De verdad mi hijo pensaba eso? ¿De verdad creía que su padre, Manuel Ortega, el hombre que me había abandonado después de 30 años de matrimonio por una mujer 20 años más joven, había tomado la decisión correcta? Pero el dolor más profundo no venía de la comparación. Venía de darme cuenta de que mi propio hijo se había puesto del lado de quien me había traicionado, de que los años de sacrificio, de amor incondicional, de noches sin dormir cuidándolo cuando estaba enfermo, de trabajar doble turno para pagar su educación, no habían significado nada. ¿En qué momento había perdido a Javier? ¿Cuándo se había convertido en este extraño que me miraba con desprecio? Llegué a casa de Elena cuando el sol comenzaba a ponerse. Ella me esperaba en la puerta con los brazos abiertos y los ojos llenos de preguntas que no hizo. Simplemente me abrazó y en ese abrazo encontré algo que había olvidado que existía, la sensación de ser querida sin condiciones. Esa noche le conté todo. El engaño de mi esposo Manuel, el divorcio doloroso, la forma en que Javier había tomado partido por su padre, las visitas cada vez más tensas y finalmente las palabras de esa tarde. Lo que no sabía entonces era que la llamada a mi hermana desataría una cadena de eventos que cambiaría todo, porque Elena guardaba un secreto que Javier necesitaba conocer. Y al día siguiente, cuando mi teléfono mostró 38 llamadas perdidas de mi hijo, supe que la verdad había comenzado a salir a la luz. Elena me preparó la habitación de invitados, esa misma habitación donde habíamos dormido juntas de niñas cuando nuestros padres todavía vivían y el mundo parecía un lugar más sencillo. Las sábanas olían a lavanda, ese aroma que nuestra madre usaba y que Elena había heredado como tantas otras cosas. No dormí esa noche. Me quedé mirando el techo, repasando los últimos años de mi vida como quien hojea un álbum de fotografías dolorosas. El matrimonio con Manuel, que había comenzado con tanto amor y tantas promesas. El nacimiento de Javier, el día más feliz de mi existencia, los años de crianza, de esfuerzo conjunto, de construir un hogar que yo creía sólido. Cuando había comenzado a desmoronarse todo. Cuando Manuel había dejado de mirarme como me miraba antes.
cuando mi hijo había empezado a ver en mí algo digno de desprecio. Al amanecer, Elena tocó suavemente la puerta y entró con 2 tazas de café humeante. Se sentó en el borde de la cama y me miró con esos ojos que conocían mis secretos desde antes de que yo supiera guardarlos. Lucía, hay algo que necesito contarte, algo que debí decirte hace años, pero que callé porque pensé que era lo mejor. Su tono me alertó. Elena no era de las que guardaban secretos, o al menos eso creía yo. ¿De qué hablas? Ella suspiró profundamente como quien se prepara para soltar un peso que ha cargado durante demasiado tiempo. ¿Recuerdas cuando Javier tenía 15 años y pasó aquel verano con nosotros mientras tú estabas cuidando a mamá en el hospital? Claro que lo recordaba. Nuestra madre había tenido una operación delicada y yo había pasado 2 meses a su lado, dejando a Javier al cuidado de Elena y su esposo, porque Manuel estaba demasiado ocupado con el trabajo, o eso me había dicho. Ese verano, continuó Elena, Javier descubrió algo. Vino a visitarte al hospital un fin de semana, ¿recuerdas? Pero llegó antes de lo previsto. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Algo en el tono de mi hermana me decía que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría todo. Encontró a Manuel en casa, pero no estaba solo. El aire abandonó mis pulmones. Las piezas de un rompecabezas que nunca había logrado armar comenzaron a encajar con una claridad dolorosa. Javier vio a su padre con otra mujer en su propia casa. En la cama que compartías con Manuel. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. No solo por la confirmación de una traición que sospechaba desde hace años, sino por algo mucho peor. Mi hijo había cargado con ese secreto durante 20 años. ¿Por qué nunca me lo dijo? Susurré. Porque Manuel lo convenció de que callara. Le dijo que si te enterabas te destruiría, que eras frágil, que no podrías soportarlo. Y Javier, que entonces era solo un adolescente que adoraba a sus padres, creyó que protegerte significaba guardar silencio. Pero entonces, ¿por qué me odia ahora? ¿Por qué defiende a su padre? Elena tomó mis manos entre las suyas. Porque Manuel pasó años envenenando su mente, Lucía. Cada vez que tú no estabas presente, le contaba su versión de la historia. Le decía que tú eras fría, distante, que nunca le diste el amor que merecía. Javier creció dividido entre lo que veía y lo que su padre le decía. Y cuando finalmente Manuel te dejó por otra mujer, eligió creer la narrativa que le habían construido. Era más fácil que admitir que había guardado un secreto terrible durante 2 décadas. ¿Cómo sabes todo esto? Porque Javier me lo confesó hace años, una noche que vino a visitarme buscando consejo. Estaba destrozado, Lucía. Me hizo prometer que nunca te lo diría. Y yo tontamente cumplí esa promesa. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana. El sol de la mañana bañaba el jardín de Elena con una luz dorada que contrastaba con la oscuridad que sentía por dentro. Anoche llamé a Javier, confesó Elena. Le dije que ya era hora de que supiera toda la verdad. Le conté cosas que su padre jamás le dijo, cosas sobre ti, sobre los sacrificios que hiciste, sobre el amor que siempre le tuviste, aunque él no supiera verlo. Me di vuelta para mirarla. ¿Qué cosas? Todo, Lucía. Le conté todo. Elena me contó entonces lo que había revelado a Javier durante aquella llamada nocturna. Cada palabra que salía de su boca era como abrir una ventana que había permanecido cerrada durante décadas, dejando entrar luz a habitaciones que yo misma había olvidado que existían. Le había contado sobre el embarazo difícil que casi me cuesta la vida, sobre las complicaciones que enfrenté cuando Javier nació, sobre los meses que pasé recuperándome mientras Manuel apenas aparecía por casa, siempre ocupado con su trabajo, siempre ausente cuando más lo necesitaba. Le contó cómo yo me levantaba cada noche, sin importar lo agotada que estuviera, para atender el llanto de mi bebé mientras su padre dormía sin inmutarse. Le habló de los años en que trabajé doble turno en la fábrica para que Javier pudiera ir al colegio privado que Manuel había elegido. Ese colegio que costaba más de lo que podíamos pagar, pero que mi esposo consideraba indispensable para las apariencias. Le contó cómo llegaba a casa con las manos agrietadas y la espalda destrozada, solo para preparar la cena y ayudar a mi hijo con sus tareas escolares. Le reveló el secreto que yo había guardado con más celo, la herencia de nuestros padres. Cuando ellos fallecieron, dejaron una pequeña cantidad de dinero que debía dividirse entre Elena y yo. Pero yo renuncié a mi parte para que ella pudiera pagar el tratamiento médico de su esposo cuando enfermó. Nunca se lo dije a nadie, ni siquiera a Manuel. Era un sacrificio silencioso,
como tantos otros que había hecho a lo largo de mi vida. También le conté sobre la universidad, dijo Elena. Cerré los ojos. La universidad, el sueño que había enterrado tan profundamente que a veces olvidaba que alguna vez existió. Cuando era joven había sido aceptada en la Facultad de Medicina. Quería ser doctora, ayudar a las personas, hacer algo significativo con mi vida. Pero entonces conocí a Manuel, me enamoré, quedé embarazada. Él me convenció de que abandonara mis estudios, de que una buena esposa debía dedicarse al hogar, de que ya habría tiempo después para perseguir mis sueños. Ese tiempo nunca llegó. Javier no sabía nada de eso, continuó Elena. No sabía que renunciaste a tu carrera por él. No sabía que podrías haber sido médica, que tenías un futuro brillante por delante y lo sacrificaste todo para criarlo. Manuel nunca se lo dijo. Supongo que no le convenía que su hijo supiera la verdad. ¿Qué dijo Javier cuando se lo contaste? Elena guardó silencio durante un momento. Al principio no quiso creerme. Dijo que yo estaba mintiendo para ponerte en buen lugar, que siempre había sido tu hermana favorita y era natural que te defendiera. Pero entonces le envié algo. ¿Qué le enviaste? Las cartas, Lucía. Las cartas que escribías a mamá cuando Javier era pequeño. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Había olvidado esas cartas. Durante años, cuando la soledad y el cansancio me superaban, le escribí a mi madre contándole todo lo que no podía decir en voz alta. Mis miedos, mis frustraciones, mi amor infinito por mi hijo, mi tristeza por un matrimonio que se desmoronaba en silencio. Cuando mamá murió, Elena heredó esas cartas junto con sus otras pertenencias. Pasé la noche escaneándolas y enviándoselas una por una, explicó mi hermana. Cada carta, Lucía, cada palabra que escribiste durante 15 años, tus propias palabras, tu propia letra, no podía negar la autenticidad de eso. ¿Y qué pasó? No lo sé. Dejó de responder mis mensajes después de la tercera carta, pero esta mañana, cuando revisé mi teléfono, tenía un mensaje de él. Solo decía una cosa. Elena me mostró la pantalla de su móvil. El mensaje de Javier contenía apenas 4 palabras que me hicieron contener la respiración. ¿Dónde está mi madre? En ese preciso momento, mi propio teléfono comenzó a sonar. Lo había dejado en silencio durante la noche, sin atreverme a mirarlo. Cuando lo tomé, la pantalla mostraba un número que conocía de memoria, 38 llamadas perdidas de Javier. Y mientras el teléfono seguía sonando en mi mano, supe que había llegado el momento de decidir si estaba lista para escuchar lo que mi hijo tenía que decirme. El teléfono seguía sonando, vibrando en mi mano como si tuviera vida propia. El nombre de Javier parpadeaba en la pantalla. Cada destello una pregunta silenciosa. ¿Vas a contestar? ¿Estás lista para escucharlo? Elena me observaba sin decir nada, respetando mi silencio, mi indecisión. Ella entendía que este momento me pertenecía a mí sola, que nadie podía tomar esta decisión en mi lugar. Dejé que el teléfono sonara hasta que se detuvo. Necesitaba un momento más, solo uno. Caminé hacia la ventana y observé el jardín de mi hermana, ese pequeño espacio verde donde ella cultivaba rosas de todos los colores. Rosas. Mi madre siempre decía que las rosas eran las flores más fuertes, capaces de sobrevivir a las tormentas más duras y seguir floreciendo. Durante 60 años había intentado hacer honor a esa fortaleza. Había soportado decepciones, sacrificios, silencios dolorosos. Había florecido a pesar de las espinas que la vida clavaba en mi camino. Pero las palabras de Javier en su cocina habían sido diferentes. Habían cortado algo profundo, algo que no sabía si podría volver a crecer. El teléfono volvió a sonar. Esta vez tomé aire profundamente y contesté. Mamá. La voz de mi hijo sonó diferente, ronca, quebrada, despojada de la arrogancia que había mostrado el día anterior. Mamá, por favor, no cuelgues. No dije nada. Esperé. Necesito verte. Necesito hablar contigo. Por favor. ¿Para qué, Javier? ¿Para recordarme lo alegre que estás de que tu padre me haya cambiado por alguien mejor? Escuché un sollozo al otro lado de la línea. Mi hijo estaba llorando. En 35 años solo lo había escuchado llorar así una vez. El día que murió su abuelo, mi padre, el único hombre que Javier admiraba sin reservas. Estaba equivocado, mamá, tan equivocado. No sabía. No tenía idea.
¿No tenías idea de qué? De que tu madre te amaba, de que sacrificó su vida entera por ti. No necesitabas que nadie te lo contara, Javier. Solo necesitabas abrir los ojos. Mi voz salió más dura de lo que pretendía, pero no me arrepentí. Había guardado demasiadas cosas durante demasiado tiempo. Las palabras necesitaban salir. Tienes razón, respondió él. Tienes toda la razón. Fui un ciego, un tonto que creyó las mentiras de papá porque era más fácil que enfrentar la verdad. Porque aceptar que él era el culpable significaba aceptar que yo había sido su cómplice durante 20 años. 20 años. 2 décadas guardando un secreto que debió haberme contado. 2 décadas dejando que Manuel construyera una narrativa falsa que me convertía en la villana de una historia donde yo era la víctima. Las cartas, continuó Javier con voz temblorosa. Leí las cartas que le escribías a la abuela. Pasé toda la noche leyéndolas. Cada palabra, mamá, cada una. Cerré los ojos, imaginando a mi hijo leyendo mis confesiones más íntimas, mis miedos más profundos, mi amor expresado en tinta sobre papel durante años de soledad. No sabía que casi mueres cuando yo nací. Papá nunca me lo dijo. Me contó que el parto había sido fácil, que te recuperaste rápido, que exagerabas cuando hablabas de lo difícil que había sido. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No sabía que quería ser doctora, que tenía sueños, ambiciones, un futuro brillante que abandonaste por mí. Papá siempre dijo que no tenías aspiraciones, que eras conformista, que la había tenido que cargar con todo el peso de la familia. La mentira era tan grande, tan elaborada, que casi podía admirar su construcción. Manuel había pasado años reescribiendo nuestra historia, convirtiéndose en el héroe y relegándome al papel de sombra insignificante. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que las palabras que te dije son imperdonables, pero necesito verte. Necesito mirarte a los ojos y pedirte perdón en persona. Necesito que sepas que lo siento, que me arrepiento de cada segundo de estos últimos años. El silencio se extendió entre nosotros, cargado de años de dolor y malentendidos. ¿Dónde estás?, preguntó finalmente. Miré a Elena, que seguía observándome con los ojos llenos de lágrimas. Mi hermana asintió suavemente, dándome permiso silencioso. Estoy en casa de tu tía Elena. Voy para allá. Por favor, mamá, espérame. Colgó antes de que pudiera responder. Las 2 horas que pasaron entre la llamada y la llegada de Javier fueron las más largas de mi vida. Elena intentó distraerme preparando el almuerzo, hablando de trivialidades, pero ninguna de las dos podía concentrarse en otra cosa que no fuera el coche, que en cualquier momento aparecería en la entrada. Me senté en el porche trasero, mirando las rosas del jardín sin realmente verlas. Mi mente viajaba por los años, deteniéndose en momentos que había intentado olvidar. El día que Javier dio sus primeros pasos tambaleándose hacia mis brazos mientras yo lo animaba con lágrimas de alegría. Su primer día de colegio cuando se aferró a mi mano y me pidió que no lo dejara solo. La tarde que me mostró su título universitario con una sonrisa de orgullo que entonces creí dirigida también a mí. ¿En qué momento ese niño que me adoraba se había convertido en el hombre que deseaba mi humillación? Elena salió al porche y se sentó a mi lado. ¿Estás lista? No lo sé, admití. No sé si alguna vez estaré lista para esto. No tienes que perdonarlo hoy, Lucía. No tienes que perdonarlo nunca si no quieres. Pero al menos escúchalo. Dale la oportunidad de explicarse que él nunca te dio a ti. Sus palabras resonaron en mi interior. Durante años, Javier me había juzgado sin escuchar mi versión de la historia. Había creído las mentiras de su padre sin darme la oportunidad de defenderme. ¿Sería yo capaz de hacer algo diferente? ¿Podría ser mejor que él? El sonido de un coche acercándose interrumpió mis pensamientos. Elena apretó mi mano brevemente y se levantó. Estaré adentro si me necesitas. Desapareció dentro de la casa justo cuando Javier aparecía por el costado del jardín. Se detuvo a unos metros de mí, como si temiera acercarse más. Su aspecto me sorprendió. Tenía los ojos hinchados, la ropa arrugada, el cabello despeinado. Parecía haber envejecido 10 años desde la última vez que lo vi. Mamá, dijo con voz ronca. No respondí. Me limité a observarlo esperando, como había esperado durante tantos años a que mi hijo me viera realmente. Javier dio un paso adelante,
luego otro. Finalmente se dejó caer de rodillas frente a mí, algo que jamás lo había visto hacer. Las lágrimas corrían por su rostro sin ningún intento de ocultarlas. «Lo siento», murmuró. «Lo siento tanto, mamá. No tengo palabras para expresar cuánto me arrepiento de todo lo que te hice, de todo lo que te dije, de todo lo que permití que pasara». Miré a mi hijo arrodillado frente a mí y sentí algo extraño. No era satisfacción por verlo humillado. No era la venganza dulce que algunos esperarían después de tanto dolor. Era tristeza, una tristeza profunda por los años que habíamos perdido, por el amor que se había desperdiciado, por las palabras que nunca se dijeron. «Levántate, Javier», le dije finalmente. «Levántate y siéntate aquí». Señalé la silla junto a la mía. Él obedeció, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, como hacía cuando era niño. «Leí todas las cartas», comenzó. Y con cada palabra que leía, sentía que el suelo se abría bajo mis pies. Todo lo que creía saber sobre nuestra familia era mentira. Todo lo que papá me contó, cada historia, cada explicación, cada justificación, todo era falso. ¿Y por qué le creíste a él y no a mí? La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera detenerla. Era la pregunta que me había perseguido durante años. El dolor más profundo de todos. Javier bajó la mirada. Porque era más fácil. Porque admitir que papá era el culpable significaba admitir que yo había sido su cómplice al guardar silencio, que había protegido al hombre equivocado mientras lastimaba a la persona que más me amaba. Y Marta, ¿qué papel juega ella en todo esto? El rostro de mi hijo se ensombreció aún más. «Marta Torres, ella nunca te quiso, mamá. Desde el principio vio en ti una rival, alguien que podía quitarle mi atención. Y yo, ciego y estúpido, dejé que sus comentarios envenenaran lo poco que quedaba de nuestra relación». Me quedé en silencio procesando sus palabras. Había tanto dolor acumulado, tantas heridas abiertas que no sabía por dónde empezar a sanar. «Necesito tiempo, Javier», dije finalmente. «No puedo perdonarte hoy. No puedo fingir que las palabras que me dijiste no me destruyeron por dentro, pero estoy dispuesta a intentarlo. Estoy dispuesta a escucharte, a conocer tu versión de los hechos, a entender cómo llegamos hasta aquí». «Es más de lo que merezco», susurró él. «Probablemente», admití. «Pero soy tu madre y las madres tenemos una capacidad infinita de amar, incluso cuando ese amor nos destroza». Javier y yo nos quedamos en el porche de Elena durante horas, mientras el sol hacía su lento recorrido por el cielo de Madrid. Por primera vez en años, hablamos de verdad, no las conversaciones superficiales que habíamos mantenido durante tanto tiempo, esas charlas vacías sobre el clima o las noticias que solo servían para llenar el silencio incómodo entre nosotros. Hablamos de lo que importaba, de lo que dolía. De lo que habíamos callado durante demasiado tiempo. Javier me contó su versión de los hechos. Me habló de aquel verano cuando tenía 15 años, cuando llegó a casa antes de tiempo y descubrió a su padre con otra mujer. Me describió el shock, la confusión, el miedo de un adolescente que de pronto veía como su mundo se derrumbaba. «No sabía qué hacer, mamá», me dijo con la voz cargada de una angustia que había guardado durante 2 décadas. «Estabas en el hospital con la abuela, preocupada por si sobreviviría a la operación. ¿Cómo podía llamarte y decirte que papá te estaba engañando? Pensé que te mataría. Pensé que no podría soportarlo». «¿Y qué pasó después?». Javier suspiró profundamente como quien se prepara para confesar los pecados de toda una vida. «Papá me vio, se dio cuenta de que yo había llegado, de que había presenciado todo. La mujer se fue corriendo y él vino a buscarme a mi habitación, donde me había encerrado temblando. Se sentó en mi cama y me habló durante horas. Me dijo que lo que había visto no era lo que parecía, que esa mujer no significaba nada, que había sido un error que no volvería a repetirse. «Pero sí se repitió», dije, más como afirmación que como pregunta. «Sí, muchas veces con muchas mujeres diferentes, pero yo no lo supe hasta años después. Esa primera vez le creí. Quería creerle, mamá. Necesitaba creer que mi familia no estaba rota, que mis padres seguían juntos, que todo estaría bien. ¿Y por qué nunca me lo contaste? Ni siquiera años después, cuando ya eras adulto». Javier se frotó el rostro con las manos, un gesto de agotamiento que conocía bien, porque yo misma lo había hecho tantas veces. Porque papá me convenció de que era nuestro secreto.
Me dijo que los hombres a veces cometían errores, pero que eso no significaba que dejaran de amar a sus familias. Me hizo sentir que guardando silencio, estaba protegiéndote, protegiéndonos a todos. Y yo, ingenuo, le creí. Las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos, pero esta vez no las detuve. Dejé que corrieran libremente, llevándose consigo años de dolor contenido. Lo que más me duele, dije cuando pude encontrar mi voz, no es que guardaras el secreto. Eras un niño, Javier, un niño atrapado en una situación que ningún niño debería enfrentar. Lo que me duele es lo que vino después. Los años de distanciamiento, las miradas de desprecio, las palabras crueles. Eso no fue cosa de tu padre, eso fue decisión tuya. Javier asintió, aceptando la verdad de mis palabras, sin intentar defenderse. Tienes razón. Papá plantó la semilla, pero yo dejé que creciera. Con cada año que pasaba, el secreto se hacía más pesado, más difícil de cargar. Y en lugar de enfrentarlo, de confesarte la verdad y liberarme, elegí el camino cobarde. Elegí distanciarme de ti porque mirarte a los ojos se había vuelto insoportable. ¿Por qué insoportable? Porque cada vez que te miraba veía a la mujer que había sido traicionada. Veía a la madre que había sacrificado todo por mí mientras yo guardaba un secreto que la habría destrozado. La culpa me consumía, mamá, y en lugar de aceptarla, la convertí en resentimiento. Era más fácil convencerme de que tú tenías la culpa, de que habías hecho algo para merecer el engaño de papá, que admitir que yo había sido cómplice de tu sufrimiento. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. Durante años me había preguntado por qué mi hijo se había alejado de mí, por qué me miraba con esa mezcla de frialdad y hostilidad que nunca lograba entender. Ahora, finalmente tenía una respuesta, aunque no era la que esperaba. ¿Y las cosas que tu padre te decía sobre mí, las creíste? Javier tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. Al principio no. Cuando era adolescente sabía que eran mentiras. Sabía que tú eras una buena madre, que nos amabas, que te sacrificabas por nosotros cada día. Pero papá era persistente. Cada vez que estábamos solos encontraba la manera de plantar una duda, de cuestionar algo que habías hecho, de presentar su versión de los hechos. ¿Qué tipo de cosas te decía? Que eras fría con él, que nunca le demostrabas cariño, que se sentía solo en su propio matrimonio y que por eso buscaba consuelo en otras partes. Me contaba historias de su noviazgo contigo, pero distorsionadas, cambiadas para hacerte parecer la culpable de todos sus problemas. Cada palabra era una puñalada en mi corazón, pero necesitaba escucharlas. Necesitaba entender la magnitud de la manipulación a la que mi hijo había sido sometido. También me hablaba de tu familia, continuó Javier. Me decía que tu madre nunca lo había aceptado, que tu hermana Elena lo odiaba, que te habían lavado el cerebro para que desconfiaras de él. Me convenció de que tu lado de la familia era tóxico, que por eso debíamos mantener distancia con ellos y por eso dejaste de visitar a tu tía. Sí. Papá me dijo que Elena había intentado convencerte de que lo dejaras, que ella era la responsable de muchos de los problemas en su matrimonio. Me prohibió visitarla cuando era adolescente y cuando fui adulto, simplemente mantuve la costumbre. Elena, que había salido al porche con una bandeja de limonada y había escuchado las últimas palabras de Javier, se quedó inmóvil. Las lágrimas brillaban en sus ojos. Nunca intenté separar a tus padres, dijo mi hermana con voz temblorosa. Solo quería proteger a mi hermana de un hombre que no la merecía, pero jamás intervine en su matrimonio. Eso es algo que Lucía puede confirmar. Javier se levantó y caminé hacia su tía. Por un momento, pensé que iba a alejarse, a rechazar sus palabras, como había rechazado tantas verdades a lo largo de los años. Pero en lugar de eso la abrazó. Lo sé, tía, ahora lo sé y lo siento. Siento haber creído las mentiras de papá. Siento haberme alejado de ti. Siento no haber estado presente cuando el tío Fernando enfermó y tú lo necesitabas. Elena lo abrazó de vuelta, llorando silenciosamente contra el hombro de su sobrino. Era un abrazo que debería haber sucedido hace años, un puente que finalmente se reconstruía después de tanto tiempo en ruinas. Cuando se separaron, Javier volvió a sentarse a mi lado. Su expresión había cambiado. Ya no era solo arrepentimiento lo que veía en sus ojos. Había algo más, algo que se parecía a la determinación. Mamá, ¿hay algo más que necesito contarte? Algo que descubrí anoche mientras leía tus cartas.
¿Qué cosa? En una de las cartas mencionabas un préstamo que hiciste para pagar mi universidad cuando papá dijo que no teníamos suficiente dinero. Cerré los ojos. Había olvidado que le había contado eso a mi madre. Fue durante uno de mis momentos más bajos, cuando la presión económica amenazaba con aplastarme y no tenía nadie más con quien hablar. ¿Es cierto?, preguntó Javier. ¿Pediste un préstamo para pagar mis estudios? Sí, admití. Tu padre dijo que no podíamos permitirnos la universidad que habías elegido, que debías ir a una más económica, pero tú habías trabajado tan duro para entrar a esa institución. Tenías tantas ilusiones, no podía quitarte eso. Y papá no sabía del préstamo. No, se lo oculté porque sabía que se opondría. Me dijo que si quería que fueras a esa universidad, tendría que encontrar la manera yo sola. Así que lo hice. Trabajé horas extra. Hice costuras por encargo los fines de semana y pedí un préstamo que tardé 8 años en pagar. Javier se quedó en silencio durante un largo momento. Cuando habló, su voz estaba cargada de una emoción que no intentó ocultar. Papá me dijo que él había pagado mi universidad. Me lo dijo el día de mi graduación cuando le agradecí por todo lo que había sacrificado por mí. Aceptó mi agradecimiento sin mencionar que no había sacrificado nada, sin mencionar que había sido su esposa, la mujer a la que supuestamente no amaba, quien había cargado con ese peso. La magnitud de la mentira de Manuel quedó expuesta en toda su crudeza. No solo me había engañado con otras mujeres, no solo había envenenado la mente de nuestro hijo contra mí, también se había robado el crédito de mis sacrificios, presentándose como el héroe de una historia donde yo era la única que había luchado. ¿Hay más?, continuó Javier. En otra carta mencionabas un viaje. Un viaje que papá hizo supuestamente por trabajo cuando yo tenía 10 años. Recordé ese viaje. Manuel había estado fuera durante 2 semanas alegando una conferencia importante en otra ciudad. Yo había tenido que manejar sola las responsabilidades de la casa y el cuidado de Javier, que entonces había enfermado de una fiebre fuerte que me tuvo sin dormir durante días. ¿Qué pasa con ese viaje? En tu carta decías que habías encontrado un recibo de hotel que no coincidía con las fechas de la supuesta conferencia, que habías sospechado algo, pero que no tenías pruebas. Nunca las tuve. Tu padre siempre fue muy cuidadoso con sus mentiras. Pero yo sí las tengo ahora, mamá. Lo miré sin entender. Anoche, después de leer tus cartas, llamé a papá. Le conté lo que había descubierto. Le exigí explicaciones. Él intentó negarlo todo al principio, pero cuando le dije que tía Elena me había contado la verdad sobre lo que vi a los 15 años, se derrumbó. ¿Qué te dijo? Todo. Me confesó todo, mamá. Cada mentira. Cada engaño, cada mujer. Me dijo que había empezado a serte infiel apenas 2 años después de casarse contigo, que nunca había dejado de hacerlo, que la mujer con la que está ahora es solo la última de una larga lista. Las palabras de mi hijo confirmaban lo que en el fondo siempre había sabido, pero que nunca había tenido el valor de enfrentar. Mi matrimonio había sido una mentira desde casi el principio. 30 años de mi vida invertidos en un hombre que nunca me había sido fiel. ¿Y qué más te dijo? Javier dudó antes de responder. Me dijo que no te amaba, que se había casado contigo porque estabas embarazada y su familia lo presionó para hacer lo correcto. Que pasó todo el matrimonio sintiéndose atrapado, buscando en otras mujeres lo que según él tú no podías darle. Debería haberme dolido más. Debería haberme destrozado escuchar que el hombre con quien compartí 3 décadas nunca me amó, pero extrañamente sentí algo parecido al alivio. Finalmente tenía la verdad. Finalmente entendía por qué mi matrimonio siempre se había sentido incompleto, por qué siempre había percibido una distancia que no lograba cruzar. Gracias por contármelo, dije finalmente. Gracias, mamá. Acabo de decirte que papá nunca te amó. Lo sé, pero también me has dado algo que necesitaba hace mucho tiempo, la certeza de que no fue mi culpa. Durante años me pregunté qué había hecho mal, qué me faltaba, porque no era suficiente para tu padre. Ahora sé que el problema nunca fui yo. El problema siempre fue él. Javier tomó mi mano y la apretó con fuerza. Eres más que suficiente, mamá. Siempre lo fuiste y siento haber tardado tanto en verlo. Esa noche Javier se quedó en casa de Elena. Mi hermana le preparó la habitación que había sido de su hijo antes de que se mudara y los 3 cenamos juntos en un silencio que por primera vez no era incómodo.
Era el silencio de quienes han dicho lo que necesitaban decir y ahora simplemente descansan en la compañía del otro. Antes de dormir, Javier vino a mi habitación. Se quedó parado en el umbral de la puerta como hacía cuando era niño y tenía pesadillas, esperando permiso para entrar. ¿Puedo pasar, mamá? Asentí y él se sentó en el borde de mi cama. Durante un momento, ninguno de los dos habló. Solo nos miramos, reconociéndonos después de años de vernos sin realmente mirarnos. «Hay algo que no te he dicho», comenzó Javier. «Algo sobre Marta». Me tensé involuntariamente. La esposa de mi hijo había sido una presencia tóxica en nuestra relación durante años, siempre alimentando la distancia entre nosotros con comentarios sutiles y miradas cargadas de desprecio. Anoche, cuando llegué a casa después de leer tus cartas, estaba destrozado. Le conté a Marta todo lo que había descubierto, esperando que me consolara, que me ayudara a procesar el dolor que sentía. ¿Sabes qué me dijo? Negué con la cabeza, aunque podía imaginarlo. Me dijo que estaba exagerando, que todas las familias tenían secretos y que no era para tanto. Cuando le conté las cosas horribles que te había dicho en el restaurante, cuando le expresé mi arrepentimiento, se rió. Me dijo que finalmente te había puesto en tu lugar. Las palabras me golpearon, pero no me sorprendieron. Siempre había intuido que Marta disfrutaba del conflicto entre mi hijo y yo. Fue entonces cuando abrí los ojos. Mamá. Llevaba años casado con una mujer que se alegraba del sufrimiento de mi madre, que había alimentado mi resentimiento hacia ti porque le convenía mantenerme alejado de mi familia, que había visto cómo te humillaba en público y lo había celebrado en silencio. Javier se frotó los ojos agotado por las emociones de las últimas horas. Esa misma noche le pedí que se fuera de casa. Le dije que necesitaba tiempo para pensar, para reevaluar nuestra relación. Ella se enfureció. Me acusó de elegirte a ti sobre ella, de ser un hijo de mamá. Pero por primera vez sus palabras no me afectaron. Por primera vez vi con claridad quién era realmente. ¿Dónde está ahora? En casa de su madre. No sé qué pasará con nosotros, mamá. No sé si nuestro matrimonio puede salvarse o si quiero salvarlo, pero sí sé una cosa. No voy a permitir que nadie vuelva a interponerse entre tú y yo. Me acerqué a él y lo abracé como no lo había abrazado en años. Sentí sus lágrimas mojando mi hombro, su cuerpo temblando con sollozos contenidos. Era mi niño otra vez, el pequeño que venía a mí buscando consuelo cuando el mundo le parecía demasiado difícil. Todo estará bien, le susurré. Aunque no sabía si era verdad, encontraremos la manera de salir adelante juntos. Los días siguientes fueron de reconstrucción. Javier regresó a su casa para enfrentar la situación con Marta, pero me llamaba cada noche para contarme cómo estaba. Las conversaciones eran largas, a veces difíciles, pero siempre honestas. Estábamos aprendiendo a comunicarnos de nuevo, a escucharnos sin juzgar, a amarnos sin condiciones. Una semana después de aquella primera noche en casa de Elena, Javier me llamó con una noticia que no esperaba. Mamá, Marta y yo hemos decidido separarnos. ¿Estás seguro, hijo? Es una decisión muy grande. Estoy seguro. Hablamos durante horas, intentamos encontrar una manera de arreglar las cosas, pero nos dimos cuenta de que nuestro matrimonio estaba construido sobre bases equivocadas. Ella quería un esposo que se alejara de su familia, que la pusiera siempre en primer lugar sin importar las consecuencias. Y yo fui ese esposo durante años, mamá, pero ya no puedo seguir siéndolo. Lo siento, Javier. Sé que no es fácil. No lo es, pero también siento alivio, como si finalmente pudiera respirar después de años de contener el aliento. La separación de mi hijo fue dolorosa, como todas las separaciones. Hubo momentos difíciles, noches en que me llamaba angustiado, días en que dudaba de su decisión, pero a través de todo mantuvimos nuestra conexión recién reconstruida. Hablábamos, nos escuchábamos, nos apoyábamos mutuamente. Elena se convirtió en parte fundamental de nuestra nueva dinámica familiar. Los domingos comenzamos a reunirnos en su casa, cocinando juntos, compartiendo historias, recuperando los años perdidos. Mi hermana y mi hijo construyeron la relación que nunca habían tenido, descubriendo afinidades y creando recuerdos nuevos. Un mes después de aquella terrible tarde en el restaurante, Javier me invitó a cenar. Solo nosotros dos, en un pequeño restaurante cerca de su casa en Madrid. Cuando llegué, lo encontré esperándome con un ramo de rosas rojas.
Para la mujer más fuerte que conozco, me dijo, entregándomelas. Para mi madre, que nunca dejó de amarme, aunque yo le diera razones de sobra para hacerlo. Nos sentamos a cenar y hablamos durante horas. Me contó sobre sus planes de futuro, sobre el piso que estaba buscando en el centro, sobre el trabajo que había empezado a disfrutar de nuevo, pero también me preguntó sobre mí, sobre mis sueños, sobre lo que quería hacer con el resto de mi vida. Nunca es tarde para empezar de nuevo, mamá, me dijo. Tú me lo enseñaste y tenías razón. A mis 60 años estaba comenzando una nueva etapa, una etapa donde el dolor del pasado no definía mi futuro, donde el amor de mi hijo, recuperado después de tanto tiempo, iluminaba mis días, donde la familia que creía haber perdido se reconstruía ladrillo a ladrillo sobre cimientos de verdad y perdón. Esa noche, al volver a casa, miré el cielo estrellado de Madrid y sonreí por primera vez en mucho tiempo. El camino había sido largo y doloroso, pero finalmente estaba llegando a casa. 6 meses después de aquella tarde terrible en el restaurante, mi vida era irreconocible. No porque las circunstancias externas hubieran cambiado drásticamente, sino porque yo había cambiado. La mujer que se levantaba cada mañana ya no era la misma que había soportado décadas de mentiras y desprecio en silencio. Era alguien nueva, alguien que finalmente había aprendido a mirarse en el espejo sin buscar defectos que justificaran el desamor de otros. Javier y yo habíamos construido una relación diferente, no la de antes, porque esa estaba manchada de silencios y malentendidos. Esta era nueva, fresca, basada en la honestidad que nos habíamos negado durante tanto tiempo. Nos veíamos cada semana, hablábamos por teléfono casi a diario y poco a poco íbamos llenando los vacíos que los años de distanciamiento habían dejado. Su separación de Marta Torres se había formalizado 2 meses atrás. Fue un proceso doloroso, pero necesario, como arrancar una espina que se ha infectado. Javier estaba viviendo solo por primera vez en su vida adulta y aunque había momentos de soledad y duda, también había una paz que nunca antes había experimentado. Una tarde de primavera, mientras tomábamos café en el jardín de Elena, mi hijo me hizo una pregunta que no esperaba. Mamá, ¿alguna vez pensaste en retomar tus estudios de medicina? La pregunta me tomó por sorpresa. Hacía décadas que no pensaba en ese sueño abandonado, enterrado tan profundamente que casi había olvidado que existía. Tengo 60 años, hijo. Es demasiado tarde para eso. ¿Por qué? La edad es solo un número. He visto reportajes de personas que se gradúan de la universidad a los 80 años. Nunca es tarde para perseguir un sueño. Elena, que había escuchado la conversación desde la cocina, salió al jardín con una expresión que conocía bien. Era la misma expresión que tenía cuando éramos niñas y estaba a punto de revelar una travesura. Hay algo que necesito mostrarte, Lucía, algo que he guardado durante mucho tiempo esperando el momento adecuado. Desapareció dentro de la casa y regresó minutos después con una caja de cartón que parecía antigua, cubierta de polvo y recuerdos. Cuando mamá murió, encontré esto entre sus pertenencias. Había una nota que decía que debía dártelo cuando estuvieras lista. Creo que ese momento ha llegado. Abrí la caja con manos temblorosas. Dentro había documentos amarillentos, fotografías viejas y un sobre con mi nombre escrito en la letra inconfundible de mi madre. Lo abrí y comencé a leer. Mi querida Lucía, si estás leyendo esta carta, significa que finalmente has encontrado el valor de ser quien siempre debiste ser. Guardé estos documentos durante años, esperando el día en que pudieras usarlos. Cuando abandonaste tus estudios de medicina para casarte con Manuel, una parte de mí murió. No porque no quisiera verte feliz, sino porque sabía que estabas renunciando a tu verdadero destino. Vi cómo tus ojos se apagaban con cada año que pasaba, como la mujer brillante que había sido se convertía en una sombra de sí misma. Pero también vi tu fuerza. Vi cómo te levantabas cada día a pesar de todo. Cómo amabas a tu hijo con una intensidad que me dejaba sin palabras. Cómo encontrabas belleza en los momentos más oscuros. Dentro de esta caja encontrarás tu expediente universitario original que logré recuperar años después de que abandonaras la carrera. También encontrarás algo más, una cuenta de ahorros que abría tu nombre cuando naciste, donde deposité pequeñas cantidades durante toda mi vida. Nunca te lo dije porque temía que Manuel intentara apropiárselo, pero ahora es tuyo, Lucía, es tu libertad. Usa este dinero para perseguir tus sueños. No importa cuántos años tengas cuando leas esto, nunca es tarde para convertirse en quien estabas destinada a ser. Te amo, hija. Siempre te amé,
aunque quizás no siempre supe demostrártelo. Tu madre. Las lágrimas caían sobre el papel mientras terminaba de leer. Mi madre, que había muerto hace 15 años, me había dejado un regalo que trascendía el tiempo. Había creído en mí, incluso cuando yo había dejado de creer en mí misma. Busqué en la caja y encontré el estado de cuenta que mencionaba. La cantidad me dejó sin aliento. Durante décadas, mi madre había ahorrado en secreto, construyendo un fondo que ahora representaba una suma considerable en euros. No tenía idea, susurré. Nunca me dijo nada. Mamá era así, respondió Elena. Guardaba sus cartas cerca del pecho, esperando el momento perfecto para jugarlas. Creo que siempre supo que este día llegaría. Javier tomó mi mano y la apretó con fuerza. Es una señal, mamá. El universo te está diciendo que todavía hay tiempo. Todavía había tiempo. A los 60 años podía realmente volver a estudiar, perseguir el sueño que había abandonado hace 4 décadas. La idea parecía absurda, imposible, pero al mismo tiempo algo dentro de mí se encendió por primera vez en mucho tiempo. Una chispa de esperanza, de posibilidad, de futuro. Los días siguientes fueron de investigación y reflexión. Descubrí que existían programas universitarios para adultos mayores, carreras técnicas en el área de salud que no requerían los mismos años de estudio que la medicina tradicional. No sería doctora, pero podría trabajar ayudando a otros, que era lo que siempre había querido hacer. Me inscribí en un programa de enfermería para adultos en Madrid. El día que recibí la carta de aceptación, lloré durante horas. No de tristeza, sino de una alegría que no sabía que todavía era capaz de sentir. A los 60 años estaba volviendo a la escuela. A los 60 años estaba persiguiendo un sueño que había dado por muerto. El primer día de clases fue aterrador. Entré al aula rodeada de estudiantes que podrían ser mis nietos, sintiéndome fuera de lugar, preguntándome qué estaba haciendo ahí. Pero entonces la profesora comenzó a hablar sobre el propósito de la enfermería, sobre el privilegio de cuidar a otros en sus momentos más vulnerables, y supe que estaba exactamente donde debía estar. Los meses de estudio fueron intensos, hubo noches de desvelo, exámenes difíciles, momentos de duda en que me preguntaba si no estaba demasiado vieja para esto, pero cada vez que flaqueaba recordaba las palabras de mi madre. Nunca es tarde para convertirse en quien estabas destinada a ser. Javier se convirtió en mi mayor apoyo. Me ayudaba a estudiar. Me llevaba café durante las noches de exámenes. Celebraba cada nota aprobatoria como si fuera un triunfo personal. Nuestra relación se fortaleció a través de este proyecto compartido, encontrando en mi sueño tardío un puente que terminó de cerrar la distancia entre nosotros. Elena también estuvo presente en cada paso. Su casa se convirtió en mi refugio de fin de semana, donde podía descansar del estrés académico y simplemente ser la hermana menor que había sido antes de que la vida nos complicara todo. Un año después de aquella tarde en el restaurante, me gradué. Javier y Elena estaban en primera fila, aplaudiendo con lágrimas en los ojos mientras yo recibía mi diploma. Tenía 61 años, el cabello más canoso que nunca y una sonrisa que no me cabía en el rostro. Conseguí trabajo en una clínica comunitaria, atendiendo a personas mayores que, como yo, habían sido olvidadas por un sistema que valoraba la juventud sobre la experiencia. Cada paciente me recordaba por qué había elegido este camino. Cada sonrisa de agradecimiento sanaba un poco más las heridas del pasado. Manuel intentó contactarme una vez, meses después de mi graduación. Había escuchado sobre mi nueva vida a través de conocidos comunes y quería verme. Le respondí con una sola frase: te deseo lo mejor, pero mi pasado contigo ya no me define. Nunca volvió a escribirme. Hoy, mientras escribo estas palabras, sentada en el jardín de la pequeña casa que compré con mis propios ahorros, rodeada de las rosas que planté en honor a mi madre, reflexiono sobre el viaje que me trajo hasta aquí. Las palabras crueles de mi hijo en aquel restaurante fueron el catalizador de todo. En ese momento me destrozaron, pero ahora las veo como el empujón que necesitaba para despertar de un letargo de décadas. A veces el dolor más profundo es el que nos impulsa a cambiar, el que nos obliga a mirarnos honestamente y decidir si queremos seguir siendo quienes éramos o convertirnos en quienes podríamos ser. Javier viene a cenar todos los domingos. Ha comenzado una nueva relación con una mujer amable que me trata con respeto, que ve en mí no un obstáculo, sino una bendición. Hablan de casarse el próximo año y esta vez sé que será diferente. Esta vez mi hijo ha aprendido a valorar lo que importa.
Elena y yo recuperamos los años perdidos de hermandad. Viajamos juntas por Europa, reímos juntas, lloramos juntas. El distanciamiento absurdo que nos separó durante 5 años ahora parece un mal sueño del que finalmente despertamos. Y yo, Lucía Ortega, a mis 61 años, finalmente soy quien siempre debí ser. No una víctima de las circunstancias, no una mujer definida por las traiciones de su esposo o las crueldades de su hijo. Soy una sobreviviente, una luchadora, una mujer que encontró el valor de empezar de nuevo cuando el mundo le decía que ya era demasiado tarde. La vida no termina cuando nos rompen el corazón. La vida comienza de nuevo cada vez que elegimos levantarnos, sacudirnos el polvo y seguir caminando hacia adelante. Mi madre tenía razón, nunca es tarde para florecer. Y como las rosas de mi jardín, que florecen más hermosas después de cada poda, yo también he florecido. Más fuerte, más sabia, más libre que nunca. Esta es mi historia, una historia de dolor y redención, de pérdida y reencuentro, de sueños abandonados y sueños recuperados. Y aunque el final de este capítulo está escrito, sé que mi historia continúa. Cada día es una página nueva, cada momento una oportunidad de elegir quién quiero ser. Elijo ser Lucía, la luz que sobrevive a las tormentas, la mujer que siempre, siempre vuelve a florecer. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita. Déjanos tu like y ayúdanos a llegar a más personas. Comenta qué momento te emocionó más. Comparte con alguien que necesite escuchar este mensaje. Recuerda, nunca es tarde para florecer.